Frederick Taylor, padre de la teoría científica, nacido en Filadelfia, era procedente de una familia de cuáqueros de principios rígidos y por lo tanto se educó dentro de la mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. Inició como profesional, como obrero, en 1989 y posteriormente ascendió a supervisor, jefe de taller y finalmente en el 85 ingeniero, después de graduarse en el Stevens Institute. Taylor procuraba la eficiencia en la organización. Sin embargo, la teoría científica lo hizo desde el punto de vista de las tareas, la racionalización del trabajo a nivel operacional, como la fatiga humana, el desgaste, tiempos de estudios de movimientos. Por este tipo de estudios, cómo hacer que las tareas fueran más eficientes. En sus principios administrativos, la planeación hablaba de sustituir el criterio individual del obrero por métodos basados en procedimientos científicos. El principio de preparación consistía en seleccionar científicamente al personal de acuerdo a sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para que pudiesen producir más y mejor, basados en métodos científicos. El principio de ejecución, que consistía en distribuir de manera distinta las funciones y las responsabilidades para que la ejecución de las tareas o del trabajo fuera más disciplinada, y la función del control era para certificar que se ejecutara de acuerdo a las normas establecidas y el plan previsto. Henry Fayol, ingeniero de minas francés, propuso la teoría clásica de la administración como método de gestión de las organizaciones. Fayol miraba la organización como una estructura que hacía parte de un todo, como si fuera un cuerpo humano y cada órgano tiene una tarea asignada. En sus procesos administrativos estaba la planeación para poder prever el futuro y trazar el programa que se llevaba a cabo. La organización es la construcción de la estructura necesaria para llevar a cabo lo planeado. La dirección consistía en guiar y orientar al personal que sea asignado en la organización para cumplir el objetivo. Coordinar es enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Y el control, que es verificar que todo suceda de acuerdo a lo planeado. Henry Fayol, a diferencia de Taylor, tenía 14 principios. Estos principios los vamos a dividir en principios de estructura y principios del individuo. Recordemos que Taylor se enfocaba más en el individuo. En la estructura encontramos primero división del trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, jerarquía, orden, centralización. Y en el individuo, espíritu de equipo, remuneración, disciplina, subordinación de intereses, equidad, estabilidad del personal e iniciativa. Max Weber es un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Max Weber, entre otros, presentaron la teoría de la burocracia, que lo veían como la organización formal con énfasis en la estructura organizacional. Según el concepto popular de burocracia, se presenta en general como una empresa u organización en donde el papeleo se multiplica y crece, impidiendo soluciones rápidas o eficientes. Pero Weber afirmaba que la burocracia es lo más organizado, eficiente por excelencia, y para lograr dicha excelencia se necesitaba describir anticipadamente y de manera minuciosa cada detalle de cómo deberán hacerse las cosas. Hay unas características de la burocracia que son carácter legal de normas y reglamentos, carácter formal de comunicaciones, carácter racional y división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, jerarquía de autoridad, rutina y procedimientos estandarizados, competencias técnicas y meritocracia, especialización de la administración, profesionalización de los participantes y completa prevención del funcionamiento. Hay 3 tipos de autoridad que describe Weber. En la autoridad tradicional, se ve legitimada porque viene de la tradición o las costumbres. Es aquel que manda en virtud de ser heredero o sucesor. Las personas voluntariamente obedecen porque creen en lo sagrado de las tradiciones antiguas y en la legitimidad de aquellos llamados a gobernar por tradición. Por ejemplo, en las familias, la sociedad medieval, el clan. La autoridad carismática depende en virtud de la propia personalidad de liderazgo. Ejemplo, los partidos políticos. La autoridad racional, legal o burocrática se refiere a aquellas personas capacitadas para ejercer autoridad sobre los demás. No se debe a una persona en sí por sus cualidades o tradición, sino por el conjunto de normas y reglamentos legales previamente establecidos. Un ejemplo son
el ejército o las empresas. En la actualidad, estas tres teorías aún tienen vigencia. En la industria manufacturera se aplica mucho de la teoría científica, donde a los empleados se les revisan los tiempos en los que ejecutan sus trabajos, se mira los tiempos en que se descansa o el tiempo en el que se puede desgastar un empleado y se toma medidas de tal forma que pueda ser más eficiente. Asimismo, entre más produce el empleado, más ingresos genera, se le da una recompensa mayor al que produzca más, a diferencia del que produce menos. La teoría clásica también tiene muchas cosas que hoy en día siguen operando: la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la unidad de los mandos y la unidad de dirección, así como las jerarquías. Son cosas que siguen muy operadas. Asimismo, dependiendo del sector, el espíritu de equipo hace parte fundamental, la remuneración de acuerdo al trabajo realizado y la disciplina, la subordinación de intereses, la equidad y la estabilidad personal, así como se apoyan las iniciativas de los empleados. La burocracia sigue teniendo vigencia en las organizaciones gubernamentales y también nos damos cuenta de que los tipos de autoridad se ven reflejadas en ellas, algunos por los carismáticos, que vienen siendo los partidos políticos dependiendo la afinidad que se tenga con la persona. Asimismo, lo tradicional, aquellas personas que siguen eligiendo a los mismos gobernantes durante mucho tiempo, sencillamente porque son los hijos de los hijos. En las entidades estatales también vemos los concursos de meritocracia, que es una de las características de la teoría burocrática. Es de tener en cuenta que teorías como la científica, la clásica y la burocrática siguen teniendo vigencia, pero también se le realizan modificaciones o se le agregan cosas de otras teorías administrativas, haciendo para que las empresas tengan un funcionamiento mejor. Todo esto de acuerdo al ámbito local, nacional e internacional.